Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas de Memoria. En este momento vamos a hacerle un homenaje al profesor Jesús Arango Cano. Él fue un maestro para nuestro capítulo Eje Cafetero y por ello nos está acompañando Jorge Hernán Velázquez Restrepo y Roberto Restrepo. Ambos pertenecen a la Academia de Historia del Quindío. Jorge Hernán es ingeniero industrial de la universidad y es maestrando en Historia de las Américas, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide. Y Roberto es antropólogo de la Universidad Nacional y docente universitario. Bienvenidos al programa, profesores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Listo, entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿quién fue el maestro Jesús Arango Cano? Profesor Jorge, empezamos con usted. Con el mayor gusto. El profesor Jesús Arango Cano nació en el municipio de La Tebaida el 21 de junio de 1915 en el hogar formado por don Luis Arango Cardona, fundador de dicho municipio, y doña Pastora Cano Cárdenas. De hecho, con sus hermanos Antonio, Fernando, Alejandro y Salvador, su familia fue protagonista de primer orden en la fundación y colonización de ese municipio quindiano, ubicado a solo 10 minutos de la ciudad de Armenia, donde se encuentra el aeropuerto del Edén. Contrajo matrimonio con doña Marina Montoya Vázquez, nacida en Calarcá, Quindío, en 1934, madre de don Jorge Enrique López Montoya, que fue fruto de su primer matrimonio y quien toda la vida don Jesús Arango Cano reconoció como su hijo o ahijado, y a la vez fue el padre de los que él siempre consideró sus nietos, Felipe, María Fernanda y Sebastián. Precisamente estos dos últimos, María Fernanda y Sebastián, son hijos de una prima mía, razón por la cual tuve la fortuna de ser el actual poseedor de algunas de sus obras y algunos de sus escritos inéditos, lo que nos permitió elaborar la semblanza que hoy presentamos en compañía de mi compañero de la Academia de Historia del Quindío, el antropólogo Roberto Restrepo Ramírez. La educación básica del maestro Jesús Arango Cano, la básica primaria y secundaria, tuvo lugar en Armenia y finalmente en el Rutgers Preparatory School en New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos, donde muy probablemente escribió como estudiante de dicho establecimiento el que sería su primer ensayo, que él tituló Bosquejo de la personalidad de Hamlet, en 1993 por King Gráficas en la ciudad de Armenia. Luego cursó estudios superiores en Columbia University en Nueva York y en la Universidad de California, donde obtuvo graduación en Letras y Ciencias en la especialidad de Relaciones Internacionales en la ciudad de Berkeley, California, Estados Unidos, en 1938. Cuando regresó al país desempeñó importantes cargos con el gobierno colombiano, como veremos a continuación. Fue cónsul general de Colombia en Sao Paulo, Brasil, en 1940, delegado observador de Colombia en la quinta Conferencia Interamericana de Comercio y Producción realizada en Santos, Brasil, y subsecretario económico del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con su formación académica y sus genes culturales sobre arqueología obtenidos de su padre, quien publicara la destacada obra Recuerdos de la Guaquería en el Quindío, dedicó la mayor parte de su vida a la investigación, escritura y publicación de numerosos artículos y libros, buscando siempre excelencia en sus trabajos e investigaciones. Se hizo miembro de las agremiaciones nacionales o locales relacionadas con ellos, obteniendo las siguientes afiliaciones y membresías: miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia en 1968, miembro fundador y presidente de la Academia de Historia del Quindío 1980, individuo del número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas en 1984
individuo correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, 1992, y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Geográficas o Sociedad Geográfica de Colombia en 1995. Con eso queda respondida tu pregunta inicial, Marcelino. Muchas gracias, profesor Jorge. Vamos con la segunda pregunta y es, ¿cuáles fueron esas líneas de investigación? Porque es que el profesor Jesús Arango, pues el maestro, por así decirlo, más central, él también tenía como unas líneas políticas, económicas y tuvo un trabajo muy grande en la antropología. Profesor Roberto, ¿usted qué nos dice de ello? Bueno, la experiencia del doctor Jesús Arango Cano y su amplia producción bibliográfica, así como la gran participación que él tuvo en muchas academias, como lo ha expuesto mi antecesor, el doctor Jorge Hernán, nos muestra una personalidad muy amplia, muy polifacética y sobre todo muy versátil. Al doctor Arango Cano se le ha mostrado como tal vez el mayor productor de libros en el Quindío. Son en realidad 40 obras publicadas, más unas 10 inéditas y otras que quedaron en preparación, lo que nos muestra una amplia producción y, por supuesto, como ya lo dije, una gran versatilidad. Participó en varios campos. Como economista, pues es tal vez esa su principal línea de investigación y de producción, y sobre todo sobre la historia económica del café, ya que él tuvo participación en el Comité de Cafeteros, en la Federación de Cafeteros y también a nivel nacional en todas estas líneas que corresponden al trabajo económico con relación al cultivo del café. También intervino en la producción bibliográfica sobre la cerámica quimbaya. Como ya lo hemos visto, él es hijo de un guaquero, un señor muy interesante de la historia quindiana y también de la historia nacional, muy polémico, que llamó mucho la atención en el mundo entero y sobre todo en la disciplina antropológica y arqueológica de principios del siglo XX, muy incipiente en Colombia, pero apenas en camino de consolidarse, y que la obra de el padre del doctor Jesús Arango Cano formó una polémica inmensa en todo el país. Esa obra, que es todo un ícono para la historia regional, se conoce como Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Es un tomo que está en muchas bibliotecas, pero sobre todo está en museos y en colecciones legendarias de este país. Él heredó entonces una gran experiencia de su padre guaquero y heredó una colección de cerámica inmensa, una colección de cerámica que prácticamente nadie tenía en el Quindío. Me refiero a la cerámica prehispánica. Entonces fue configurando poco a poco, sobre todo con 2 libros que fueron traducidos al inglés y que presentaron para Colombia un gran hito a nivel bibliográfico, porque su producción interior, desde el punto de vista de texto arqueológico o que hablara de la tipología cerámica, no es muy bueno, pero sí nos está mostrando, y eso marcó una pauta para la arqueología colombiana, unas fotografías maravillosas de lo que son los estilos cerámicos.
Me refiero entonces a Cerámica Quimbaya y Calima, que fue traducido al inglés. Este libro entonces configura en el doctor Jesús Arango Cano y en otros que él produce después una línea muy interesante que en realidad es muy consultada y que yo la podría definir como la cerámica quimbaya. Ya entonces entramos en una segunda línea de producción y de investigación, pero hay otra muy interesante. Él produjo el primer tratado de geografía de Colombia y el Quindío, algo que faltaba y algo que todavía está en el orden de la consulta en el Quindío, porque su libro fue nuevamente publicado en tiempos recientes, estoy hablando del año 2003, y entonces esto configura un trabajo muy interesante que nos dejó Jesús Arango Cano sobre la geografía física y económica. Y yo le mostraría o le trataría de perfilar una nueva línea de investigación que podríamos hablar de la novela, aunque sus dos producciones novelísticas no son muy bien comentadas, tienen que ver ellas, la primera con un título muy interesante que raya también en el ensayo, que se llama Los héroes lloran en la oscuridad. Y luego aparece con una novela muy interesante que se llama Las Esmeraldas Sagradas y que se refiere a un tema que se ha vuelto leyenda en el Quindío, que se conoce como el Tesoro de Furatena. Y entonces es en esta cuarta línea en la que el doctor Arango Cano trata de entrar con otras obras con relación a los mitos y leyendas de Colombia. Son muy interesantes estos aspectos que él trata sobre mitos y leyendas, un poco entregado también a la consulta de Ocampo Cano y de otros historiadores que trataron de dar a conocer lo que responde a la mitología colombiana. Entonces aquí tenemos unas cuatro líneas muy bien definidas del doctor Jesús Arango Cano que marcan una pauta y que marcan algo muy interesante para la historiografía de Colombia. Las repito entonces: geografía física y económica, la historia económica sobre el café, mitos y leyendas y cerámica de la cultura quimbaya. Exacto, pues el doctor Jesús Arango Cano, pues muchas de sus obras tienen que ver con la cultura indígena, pero él también trató los temas de colonización y tiene muchas más obras, algunas que también son inéditas, y nos gustaría también hablar sobre ellas. Profesor Jorge Hernán, ¿cuáles son esas obras más importantes y qué obras, por ejemplo, no conoce el público? Siguiendo con lo que nuestro compañero Roberto nos ha expresado, en general son entre 40 y 50 libros, contando los inéditos y los que no son muy conocidos. Por temas puedo mencionar los siguientes. En historia tiene dos libros muy interesantes sobre inmigrantes para Colombia, que publicó en 1951, y en 1953, Inmigración y colonización en la Gran Colombia. Luego viene Apuntes para la historia del Quindío en el año 2000 y Origen y desarrollo del camino del Quindío en el año 2002. Sobre antropología y arqueología, donde están sus más numerosas obras, tenemos Revaluación de las antiguas culturas aborígenes de Colombia en 1967
Mitos, leyendas y dioses chibchas en 1976, Aborígenes legendarios de Colombia en 1970, Las Esmeraldas Sagradas, el tesoro de Furatena, alrededor de 1974, Cerámica Quimbaya y Calima, Cerámica Precolombina, que fue el libro que se recibió, está también Mitología en América Precolombina, Usos, Sellos y Rodillas, la Gran Cultura Quimbaya, Mitos, Leyendas y Dioses Chibchas, año 2002. En cuanto a geografía, de las que mencionó Roberto, geografía física y económica de Colombia, que lo publicó en 1900, la geografía del Quindío, finalmente en 1966, y julio del año 2000. En este momento, tener el documental corregido de su puño y letra en mi poder, hablando con la para ver la posibilidad, pero otra vez a editar este libro, que sería de utilidad para el departamento de Quindío en esta época actual. En economía, he mencionado el café. Profesor Jorge Hernán, se le está yendo un poquito la señal. ¿Nos puede repetir, por favor, el último libro? El último libro es Diálogos Cafeteros, que es publicado por Editorial Cultural Colombiana en 1969. Sobre política escribió dos obras muy importantes: Verdades amargas sobre la democracia en el año de 1960 y Capitalismo, Comunismo y Libertad. Y en literatura, como lo mencionaba Roberto, tiene una obra muy pródiga. Tenemos, por ejemplo, en 1970, La Europa que yo vi, Cuentos y anécdotas de mi tierra en 1971, Los héroes lloran en la oscuridad 1972, Mi gran aventura cósmica 1976, Las dos caras de Estados Unidos 1987, Con los años del espíritu 1987, Mi mundo interior 1987, Emociones del alma 1989, El niño que jugaba con un indiecito 1990, Fantasías del corazón 1991, 10 poetas colombianas 1992, Los caminos del ensueño 1992, Diccionario Bacano 1994, El idioma español en Colombia desde la hasta hoy 1994, Cuentos y relatos de la vida real 1996, Caminos iluminados 1996, Mis reflexiones, que fue por el Comité Nacional de Cafeteros del Quindío en 1997, La moral y el civil crisis 1998 y Ensayos sobre el idioma español y el libro en 2000. Además, unos artículos numerosos en revistas y periódicos, pero vamos a mencionar únicamente 4. En 1979, La dimensión espacial de la crisis en España. En 1995, Cervantes, Don Quijote y el amor. En el año 1999, En defensa de la gramática y a propósito de las letras che y la e, y hablando de como podemos mencionar 2, Mitos y leyendas sobre el origen de las gemas, que está en mi poder, lo mismo que Discursos de posesión en las academias a las que él perteneció, que son documentos históricos muy valiosos, y que también está en poder y aspiramos a poderlos editar con la ayuda de la Academia. Esas son las obras que podemos mencionar. Una respuesta un poco extensa por la cantidad de obras que él publicó. Son obras que son muy multifacéticas porque cubren varios campos, no solamente el campo pues, de la arqueología con la cerámica quimbaya, sino también de
del español, la literatura, la política, la economía. Y ahí llegamos como a la otra pregunta que es ¿cuál fue el impacto de su obra en la historiografía nacional y local? Porque estamos hablando de una obra que fue muy extensa y que cubre muchos ámbitos pues, nacionales y ya a nivel internacional. Profesor Roberto, vamos con esa pregunta. Sí, usted lo ha dicho, es una versatilidad que muestra este autor desde el comienzo de su producción bibliográfica en el año 1951, incluso con lo que el profesor Jorge Hernán ha comentado al principio de su intervención, relacionado con esa obra tan curiosa con la que él empieza, que se llama El bosquejo de la personalidad de Hamlet. Después revoluciona completamente y sigue con las que él trabajó durante muchos años, que son las de las líneas de la geografía física, las de la historia regional, las de la historia económica del café y las de la arqueología. Entonces, es una versatilidad que va creciendo y que se va mostrando hasta la década del 2000, cuando ya él cesa en su producción bibliográfica. Pero yo destacaría de todas estas, como para mostrar un impacto de la obra en la historiografía nacional y local, 4 obras que son las siguientes. La obra titulada Revaluación de las antiguas culturas aborígenes de Colombia, en el año 67, un año en el que la antropología apenas se estaba formando en el país y se topa con un autor que, sin ser antropólogo, sin ser arqueólogo y con un estigma muy grande en este país, porque si es del hijo del guaquero que escribe un tratado de guaquería, pues no mostraba en su momento ninguna credibilidad. Sin embargo, él se introdujo en un campo dedicado solamente al academicismo antropológico y sin embargo deja un impacto enorme, porque como pocas personas en este país trata de hablar de esas culturas aborígenes de Colombia que pocos conocían en la década de los 60. Luego sigue con las que ya mencioné, que es lo que verdaderamente revoluciona la actividad académica de este país, y sobre todo aquí en el Quindío, la región Quimbaya, que era en ese momento de su publicación prácticamente algo que todo mundo tenía necesidad de conocer, sobre todo porque se había acabado de instalar un museo muy importante de Colombia que se llamaba, o se llama todavía, el Museo del Oro Quimbaya. Y entonces esa obra llamada Cerámica Precolombina revive, porque a pesar de que había sido publicada en el año 79, las dos producciones, la de español y en inglés, ya en el año 86, cuando se instala el Museo del Oro Quimbaya, que fue todo un hito para la museología colombiana, esta obra entonces empieza otra vez a tener el impacto que se había dado 8 años antes con su publicación. Y sobre todo por la buena fotografía y por el interés que empiezan a mostrar muchos investigadores de este departamento en el Quindío, por eso que se conocía como la cultura quimbaya. Lo mismo ocurre en el año 94 con la otra obra maravillosa del doctor Arango Cano, que revoluciona este aspecto de la investigación arqueológica en el Quindío y también a nivel nacional,
sobre unos artefactos de cerámica muy conocidos y muy bellos, de los que se ha hablado mucho, y su libro que se llama Usos, Sellos y Rodillos, en el año 94, vuelve a dar un impacto enorme, sobre todo por su bella fotografía, por la tipología cerámica a la que muchos autores acuden todavía, porque es una fotografía maravillosa que logra con mucho corazón este doctor Jesús Arango Cano y logra llegar a muchos hogares y también a muchos sitios académicos de Colombia. Y ya en el año 2000, él publica un libro muy importante para la historiografía regional, que se llama Ensayos, Apuntes para la Historia del Quindío. Y finalmente termina con el libro que se llama Origen y Desarrollo del Camino del Quindío en el año 2002. Prácticamente este es su último libro publicado, pero es el libro que otra vez recupera esa necesidad de entender por qué el camino del Quindío es importante para la historiografía y para desvelar la historia regional. De hecho, yo diría que este es su último libro publicado en el año 2002, prácticamente forma el mayor impacto, que gracias a él y gracias a otras investigaciones, hoy lideradas por un compañero nuestro en la Academia de Historia del Quindío que se llama Álvaro Camargo, ha logrado poner a la historia del Camino del Quindío, también llamado el Paso del Quindío o el Camino Nacional, en un lugar importante para la historia regional y para la historia de Colombia. Exacto. Aparte pues de ese legado que él nos va a dejar en fotografías, que son fotografías muy bonitas y que además son como la muestra de esa producción indígena en las tierras del Quindío, él también nos dejó como otro legado, que es la academia, en la parte pues de que él fue prácticamente uno de los fundadores de la Academia de Historia del Quindío. No sé cuál de los dos nos quiera responder primero, qué legado dejó el maestro Jesús Arango Cano y si nos quieren hablar un poquito sobre ello. Correcto. Con mucho gusto, Marcelita. Yo considero que el primer legado que nos dejó el maestro Jesús Arango Cano fue el de haber sembrado la semilla de la historia y la cultura en el departamento del Quindío, lo cual materializó con la publicación de sus interesantes obras y con la creación de la Academia de Historia del Quindío, que el año pasado celebró 40 años de funcionamiento ininterrumpido. Por lo anterior, no obstante que el Quindío no ha contado con una cátedra de historia en sus universidades, hoy en día tiene una veintena de miembros de número en la academia que seguimos su legado, de los cuales dos somos Roberto Restrepo Ramírez, antropólogo, y yo, que seguimos su legado, contando ya con la realización en la ciudad de Armenia de 2 congresos de historia. El último celebrado hace un par de años, en el año 2019, que fue el 19º Congreso Colombiano de Historia, lo cual no tiene par en ciudades capitales de su mismo tamaño y antigüedad. También las condecoraciones que él recibió a lo largo de su vida complementan todo lo que fue su obra. A él se le otorgó en el año 1955 la Orden de Oficial de la Estrella Negra de la Legión de Honor, concedida por el gobierno de Francia. La Medalla del Civismo, Sociedad de Mejoras Públicas, en Armenia en 1958, Medalla Literaria de Eduardo Arias Suárez, Medalla a la Orden del Mérito Cultural y Medalla al Mérito Literario. Definitivamente el aporte que él le dio a la quindianidad ha sido tan importante que el máximo galardón que otorga la Asamblea del Departamento del Quindío
a las personas destacadas por su aporte, lleva su nombre, Escudo Dorado Jesús Arango Cano. En las palabras pronunciadas por nuestro compañero académico de número de la Academia de Historia del Quindío, Armando Rodríguez Jaramillo, el día de su fallecimiento, 9 de enero del 2015, en Armenia, Quindío, a la edad de 99 años, manifestó: siempre lo recordaremos como uno de los baluartes de la quindianidad y paradigma para las actuales y futuras generaciones. Yo pienso que esto es de suma importancia, haber tenido esa oportunidad de tener estas cápsulas de memoria para destacar un quindiano como este, que nos llena de orgullo cada que hablamos de él y cada que recordamos su legado a través de sus obras y de su ejemplo también como persona. No sé si desees complementar, Roberto, de alguna forma lo que acabo de decir. Sí, es indudable que el principal legado que nos deja el doctor Arango Cano es la Academia de Historia del Quindío, junto con los otros académicos que en su momento la crearon. Pero no podríamos dejar de mencionar otros dos elementos importantes que también son un legado para el Quindío, para el país. El primero es la intervención y el interés que él puso en la constitución de un museo que hasta un poco antes del terremoto existía en Armenia. Se llamaba el Museo Arqueológico del Quindío. Estaba en el 7º piso del Banco Popular. Fue precisamente en estas épocas, cuando el museo funcionaba, cuando yo tuve la fortuna de conocer al doctor Jesús Arango Cano y conocer su colección de cerámica y conocer su colección arqueológica. Y es indudable que ese legado en el que él contribuyó mucho para que se pudiera instalar el Museo Arqueológico del Banco Popular fue gracias al doctor Arango Cano. El otro elemento importante que nos deja el doctor Arango Cano, y era una obligación casi que fraternal, era reivindicar la obra de su padre. Por supuesto, durante muchos años, incluso cuando se publicó en el año 1924 y luego en 1941, Recuerdos de la Guaquería en el Quindío, fue la obra más odiada en Colombia. Nadie quería mencionarla, nadie quería saber de ella. Por supuesto, me refiero a los arqueólogos y también me refiero a los antropólogos. Y fue una tarea titánica la del doctor Arango Cano de hacerle ver la importancia de esta obra. Incluso el mismo padre del doctor Arango Cano, don Luis Arango Cardona, en varios apartes de esta obra polémica, se refirió a ello. Él sabía que no iba a gustar. Incluso la obra fue satanizada y él tuvo que acudir al orden jurídico de Armenia en la década de los 30 para que no se quemara y para que la curia en su momento no la prohibiera. Él tuvo que luchar mucho, pero más la lucha mayor fue la de su hijo, el doctor Jesús Arango Cano, de hacerle ver a la arqueología colombiana y a la bibliografía colombiana que era importante esta obra. Y de hecho hoy muchos nos hemos interesado en releerla. Incluso la Academia de Historia del Quindío me publicó como entrada a la academia en mi ponencia sobre la relectura de esta obra, para que sea la arqueología colombiana la que trate de resignificarla, una resemantización de esta obra para tratar de entender detrás de sus líneas
lo importante que es para ella. Por supuesto, tiene cosas y tiene elementos muy reprobables, pero mucho mayor es el interés que nosotros podemos tener para entender desde los términos del siglo, de principios del siglo XX, por qué esta obra tenía que escribirse. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer la obra y el impacto que tuvo el doctor Jesús Arango Cano a nivel local y nacional. Si me permites, Roberto, un momento, yo creo que hay algo que conviene aclarar para compartirlo con todos nuestros oyentes, y es que muy probablemente algo que marcó negativamente esa obra a la que tú te refieres era la estigmatización que se hacía sobre la actividad de la guaquería. Que la guaquería definitivamente eran zonas particulares que se apropiaban de un patrimonio que es un patrimonio cultural de toda la nación. Entonces, allí hay aspectos relacionados con la práctica de la guaquería, que fue la que emprendió su padre, el doctor Luis Arango Cardona, que fue guaquero y que tuvo innumerables obras obtenidas de la guaquería. Y ya don Jesús Arango Cano fue la persona que aprovechó sus conocimientos y su profunda sensibilidad como antropólogo sin serlo para percibir dentro de esas obras lo que era la interpretación de una cosmogonía a través de los colores, a través de los símbolos que se estaban viendo representados en esas obras. Entonces yo creo que esto es importante mencionarlo y que yo sé que tú lo puedes ampliar con una calidad sumamente grande para el minuto o 2 minutos que nos quedan para completar con esta cápsula en su tiempo. Sí, en un minuto yo resumiría esto de la obra de Luis Arango Cardona, proyectado en el doctor Jesús Arango Cano, y es sencillamente que lo que se debe encontrar en ella es conocer la historia del Quindío a través de una actividad que lamentablemente nos ha asignado a todos. Yo en uno de mis apartes del ensayo que escribí para entrar a la Academia de Historia del Quindío, digo claramente, cada uno de los quindianos tenemos un guaquero adentro. Y es cierto, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros familiares, nuestros antepasados fueron guaqueros, es indudable, pero no nos podemos quedar en la marca de la guaquería. Hay que releerla para entender la historia de este departamento. Exacto, profesores. Muchas gracias por su tiempo. En este momento damos el cierre de esta pequeña cápsula. Muchas gracias por recuperar las memorias del maestro Jesús Arango Cano, un personaje muy importante para el Quindío, pero también para la nación, porque a partir de sus obras se hicieron una recuperación muy valiosa sobre las cerámicas quimbayas en especial, y también pues de la región del Quindío. Muchas gracias, profesores. Nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Marcelito. Gracias.